Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el gran profesor Jeffrey Sachs para hablar sobre la posibilidad de una guerra por Taiwán. Así que, una vez más, gracias por volver al programa. Glenn, es un placer, como siempre. Gracias. Así que, bueno, existe un gran riesgo de que esta rivalidad económica entre Estados Unidos y China pueda escalar hasta convertirse en una guerra. Y si llegara a estallar una guerra, Taiwán parece ser el desencadenante más probable. Por eso, primero quiero preguntar, ¿ves posible que Taiwán se convierta en otra Ucrania? Es decir, en una guerra por poderes que corra el riesgo de transformarse en una guerra más amplia y directa? Absolutamente. Hay muchos paralelismos con Ucrania. Ucrania se convirtió, en la mente estadounidense, en un territorio en disputa, en una competencia con Rusia sobre quién controlaría Ucrania. Es una cuestión extraña. La respuesta en el caso de Ucrania debería haber sido que Ucrania permaneciera neutral, como quería su constitución original y su gobierno hace 15 años. Pero para Estados Unidos, la neutralidad no era suficiente. Así que Estados Unidos participó en un golpe de Estado en 2014 que llevó al poder a un gobierno pro-OTAN. Y ha habido una disputa que, por supuesto, se convirtió en una guerra devastadora por el futuro de Ucrania. Taiwán, por supuesto, tiene raíces históricas completamente diferentes, pero también hay una especie de competencia en marcha. Y por supuesto, como en el caso de Ucrania, también implica una política taiwanesa muy activa. Taiwán es un lugar de gran complejidad en la historia china. Y sin entrar en un panorama más amplio, formaba parte de la dinastía Qing hasta que Japón tomó Taiwán como colonia en 1895 tras ganar la guerra sino-japonesa. Japón gobernó Taiwán como colonia desde 1895 hasta 1945. En ese momento, cuando Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, Taiwán volvió a China, que entonces era la República de China bajo el gobierno de Chiang Kai-shek. Pero poco después estalló una guerra civil en China, entre el bando liderado por los comunistas bajo Mao Zedong y el gobierno nacionalista de la República de China bajo Chiang Kai-shek. En 1949, los comunistas proclamaron la República Popular China con la capital en Pekín. Chiang Kai-shek, derrotado, se trasladó a la isla de Taiwán y declaró el gobierno de la República de China con la capital en Taipei. Y esa es la raíz de la complejidad actual. En 1949 había dos competidores. Uno había ganado el continente, el otro se había evacuado a la isla. Ambos declararon una sola China. El gobierno del continente proclamó la República Popular China como gobernante de toda China, es decir, el continente asiático, Taiwán y otras islas, mientras que Taiwán declaró la República de China como gobernante de una sola China, continente e islas. Pero, por supuesto, la República de China solo controlaba Taiwán y las islas circundantes, mientras que la República Popular China controlaba el continente y el vasto territorio y población de China. Pero a ambos lados del estrecho de Taiwán existía la idea de una sola China, solo que se disputaba quién gobernaría China. Bueno, de nuevo, las complejidades son enormes, pero Estados Unidos fue aliado de la República de China en la Segunda Guerra Mundial y fue fervientemente anticomunista después de la guerra. Así que, cuando terminó la guerra civil, Estados Unidos continuó reconociendo a la República de China en la isla de Taiwán y no reconoció a la República Popular China. Por supuesto, la inmensa mayoría de China estaba en el continente y por lo tanto estaba gobernada por la República Popular China. Las Naciones Unidas reconocieron ese hecho en 1971, a pesar de la oposición de Estados Unidos. Así que el asiento de China en la ONU y en el Consejo de Seguridad, que había sido ocupado por Taiwán, es decir, la República de China, desde la fundación de la ONU hasta 1971, pasó a la República Popular China. The People's Republic of China. Now, Taiwan was no longer represented
Ahora Taiwán ya no estaba representado en la ONU, y la China continental, la República Popular China, afirmó que las relaciones diplomáticas con la RPC por parte de cualquier otro país implicaban que ese país debía suscribir la política de una sola China, que solo existía un gobierno chino que representaba a toda China, y que ese gobierno era la República Popular China con su capital en Pekín. Así, en todo el mundo, casi todos los países, entonces eran varias decenas, pero ahora son muy pocos, reconocían a la República de China. Estados Unidos cambió su reconocimiento de esa manera en 1979, poniendo fin a su reconocimiento de la República de China en Taiwán y reconociendo diplomáticamente a la República Popular China. Diplomatically recognizing the People's Republic of China, and that also initiated an era of Y eso también inició una era de estrechas relaciones económicas entre lo que entonces era una China continental bastante pobre y Estados Unidos. La China continental se convirtió en productora de muchos bienes industriales básicos, insumos y operaciones de ensamblaje para la economía estadounidense. Sobre esa base, la República Popular China experimentó un crecimiento económico notable. Se podría decir con razón, creo, que este fue el mayor periodo de reforma económica en la historia mundial, quizás desde 1980 hasta ahora, convirtiéndose en una economía extremadamente sofisticada, moderna y tecnológicamente puntera. Una economía que, en tamaño absoluto y según la paridad de poder adquisitivo, ahora es más grande que la economía estadounidense. Bueno, todo esto significó que durante algunas décadas, Taiwán estuvo en los márgenes. Pero cuando Estados Unidos cambió su reconocimiento diplomático, también aprobó una legislación que decía que continuaría apoyando el estatus de Taiwán y rechazaría cualquier reunificación forzosa de la isla con el continente. Mientras tanto, el continente decía, por supuesto, que Taiwán es parte de una sola China. Y de hecho, Taiwán decía que sí, que Taiwán es parte de una sola China bajo la Constitución de la República de China, que aún prevalece. La idea para Taiwán y Estados Unidos era que Taiwán tendría un camino de autonomía, digamos, independencia de facto, no en un sentido político soberano, sino en un sentido cotidiano, conductual, en política, economía y gobernanza, y que Estados Unidos protegería a Taiwán contra cualquier intento de reunificación forzosa por parte del continente. Reunification attempted by the mainland. That's more or less a description of the status quo. Eso es, más o menos, una descripción del statu quo actual. Pero las cosas se han vuelto mucho más complicadas, si se me permite decirlo. La razón es que tanto Taiwán como la China continental se han vuelto extraordinariamente exitosas económicamente, y eso también ha provocado enormes cambios políticos y geopolíticos. En el caso de Taiwán, este gran auge, en realidad, comenzó antes que el de la China continental. El auge de Taiwán comenzó en la década de 1960 y se convirtió en una de las economías tigre asiáticas, creciendo muy rápidamente. Luego, a partir de la década de 1990, se convirtió en el hogar de la fabricación de chips semiconductores más avanzada del mundo, con TSMC, la Corporación de Fabricación de Semiconductores de Taiwán. Esta empresa produce alrededor del 90% o más de los chips más avanzados del mundo. Así que Taiwán logró un éxito económico espectacular. En ese contexto, Chiang Kai-shek, el gobernante original, murió en 1975. Poco después, su hijo se convirtió en el segundo gobernante de lo que entonces era un gobierno autoritario. Pero a partir de la década de 1980, Taiwán comenzó a liberalizarse y democratizarse. En los años 90, pasó a un sistema democrático electoral y en 1996 eligió a su primer presidente democrático, elegido libremente. Así que el camino político de Taiwán se convirtió en una democracia. Al mismo tiempo, aproximadamente 15 o 20 años después del despegue de Taiwán, digamos unos 15 años, China comenzó su rápido ascenso. China experimentó un crecimiento económico increíble durante unos 40 años, aproximadamente un 10% anual. En el caso de China, eso provocó una reacción geopolítica por parte de Estados Unidos.
was that La reacción geopolítica fue que la clase política estadounidense empezó a ver a China primero como una preocupación, luego como una amenaza, y ahora, aunque no siempre se utiliza el término, de facto como un enemigo. En mi opinión, esto es un grave error. Es una especie de paranoia o un intento de Estados Unidos de mantener una hegemonía que ya no posee. Creo que Estados Unidos sufre delirios de poder. Me refiero a la clase política estadounidense. No entienden que vivimos en un mundo multipolar. Quieren estar en un mundo liderado únicamente por Estados Unidos. China es una afrenta a eso. Así que, aproximadamente hace una década, Estados Unidos adoptó políticas bastante hostiles hacia China. Y mencionaste la guerra comercial como uno de esos instrumentos, pero va mucho más allá de la guerra comercial. Se extiende al aumento militar en Asia Oriental, en Filipinas, en Corea, en Japón y en otras bases militares estadounidenses. Se extiende a la diplomacia, creando instrumentos anti-China como el Quad o AUKUS. Se extiende a las prohibiciones de exportación tecnológica y a intentos abiertos de contener el crecimiento de China. Y esto lleva ocurriendo una década. Así que, finalmente, volvamos a incluir a Taiwán en esta historia. Dentro de Taiwán, hay una tendencia a largo plazo hacia el deseo de independencia, un sistema democrático, una nueva generación de jóvenes sin los lazos emocionales o experienciales con el continente, a diferencia de sus padres y abuelos. Por lo tanto, hay un movimiento creciente hacia la independencia. En el lado continental, hay un movimiento creciente con poder político, militar y financiero que insiste, de ninguna manera, ahora estamos reunificados. No way. We are now reunified. Believe it, because China is so strong. Créelo, porque China es muy fuerte. Y por parte de Estados Unidos, por un lado hay angustia por la fortaleza de China. Existe un intento bastante generalizado de debilitar a China de cualquier manera. Y para los políticos estadounidenses traviesos, creo que peligrosos, ven a Taiwán como algo con lo que jugar contra China, de la misma manera que muchos en Estados Unidos vieron a Ucrania como algo para provocar a Rusia. El apoyo de Estados Unidos a la adhesión de Ucrania a la OTAN tenía que ver principalmente con Estados Unidos y con debilitar a Rusia, no con Ucrania en sí, que terminó perdiendo gravemente en esta guerra proxy entre Estados Unidos y Rusia. Así que Taiwán es ahora parte de una contienda entre China y Estados Unidos. Y China dice, ni se les ocurra intervenir en nuestra política interna. Hay una sola China. Lo hemos dicho desde el principio. Nota al pie, China también lo ha dicho. La República de China en Taipei lo dijo desde 1949. Hay una sola China. No vengan ustedes, los Estados Unidos, a meterse en esto. En cambio, Saul Smithers dice que no. Estamos ahí desde el principio, y tenemos el derecho, el deber y la determinación de proteger a Taiwán contra cualquier tipo de incursión militar o reunificación forzada desde el continente. Ni se les ocurra pensar en usar la fuerza. Y aunque técnicamente tenemos una política de ambigüedad estratégica sobre si apoyaríamos militarmente a Taiwán, de hecho el presidente Biden ha dicho en repetidas ocasiones que sí, defenderíamos a Taiwán. Así que efectivamente, esta es una situación muy tensa y muy peligrosa. Tres actores, China, con su capital en Pekín, la República Popular China, dice que solo hay una China y que nadie debería pensar lo contrario. Y la reunificación es una necesidad histórica, va a suceder. Y si tiene que suceder por la fuerza, eso no está descartado. Taiwán está políticamente dividido en muchos grupos diferentes. Aquellos que dicen que prudentemente hay que mantener el statu quo, aquellos que dicen que deberíamos aspirar a la reunificación, y aquellos que dicen que deberíamos aspirar a la independencia. Así que la política en Taiwán es realmente muy animada. Y Estados Unidos dice, nos reservamos el derecho de defender Taiwán. Nos reservamos el derecho de armar a Taiwán a pesar de las objeciones de la RPC. Nos reservamos el derecho de visitar Taiwán y de mantener reuniones con políticos. Es una situación muy tensa. Y me recuerda mucho de Ucrania. Un paso en falso de cualquiera de los actores es capaz a un conflicto devastador.
could lead to a devastating conflict. Creo que es un buen punto que casi todo el mundo reconoce que existe una sola China, porque a menudo veo a periodistas escribir algo como China piensa que Taiwán es parte de China, pero en realidad es la posición de casi todo el sistema internacional. De hecho, la paz entre estas dos grandes potencias, Estados Unidos y China, se basa en esta política de una sola China. Sin embargo, la política de una sola China de los años 70 sugería que Estados Unidos se limitaría a la cooperación cultural y económica con Taiwán. Pero parece que el problema también, que supongo que se relaciona un poco con el problema de Ucrania, siempre ha sido este incrementalismo, estos pequeños pasos. En los pequeños pasos vemos más presencia y cooperación de Estados Unidos con Taiwán, un poco más de lazos políticos de alto nivel con Taiwán, algunas demandas más de representación política en instituciones internacionales para Taiwán, y este incrementalismo parece ser parte de las preocupaciones de China. Por eso no quiere ceder ni un ápice en ninguna negociación. Porque si cede un poco, luego tendrá que esperar el siguiente paso, un poco más y un poco más. Pero, ¿ves estas provocaciones ocurriendo ahora por parte de Estados Unidos? ¿Cómo lo ve Washington? ¿Realmente imaginan o quieren una guerra? Porque no veo ningún buen resultado para nadie. ¿O es entonces una provocación deliberada? ¿O buscan que los chinos retrocedan? O en otras palabras, ¿sería este un camino accidental hacia la guerra? I think we should Creo que también deberíamos dedicar un momento más a la historia de Taiwán para entender la situación con precisión. Taiwán, durante cientos de años, formó parte de la dinastía Qing. Esto se remonta al siglo XVI. Durante un breve periodo de tiempo, aproximadamente las mismas 4 décadas que Manhattan, Nueva York, donde vivo, fue parte del imperio holandés, pero luego volvió al dominio chino, primero bajo un señor de la guerra Ming, renegado, y después bajo la dinastía Qing a finales del siglo XVII. Y durante unos 300 años no hubo duda de que formaba parte de la dinastía Qing. No era un tema controvertido. Fue Japón quien arrebató Taiwán al continente en la guerra chino-japonesa de 1894-95. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo una conferencia de grandes potencias en el Cairo que reunió a Franklin Roosevelt, Winston Churchill y Chiang Kai-shek, el líder de la República de China, y en la conferencia del Cairo se prometió que al final de la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de los japoneses, Taiwán volvería a China. Esto no era ambiguo. Esto es claro. En Potsdam, la conferencia final justo después de la derrota de los alemanes, pero antes de la derrota de los japoneses, las conclusiones y determinaciones de la conferencia del Cairo fueron reconfirmadas en Potsdam, Alemania, por los líderes de Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Así que la idea de que Taiwán forma parte de una sola China es históricamente precisa y también fue reconfirmada durante la Segunda Guerra Mundial. Luego fue reconfirmada en las constituciones, como he dicho, tanto de la República Popular China como de la República de China. La cuestión no era si existían dos países separados. La cuestión era quién gobernaba una China unificada. Así que los temas sobre la independencia son cuestiones recientes. Cuestionar este punto es ahistórico, en realidad. Es un desarrollo actual. Se puede argumentar lo que sea sobre la situación actual, pero la historia no es una historia ambigua. Por supuesto, como dijo Orwell, quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. Así que hay muchos intentos de manipular la historia pasada, pero creo, viéndolo desde fuera, que esta es una cuestión de quién gobierna China, no una cuestión de dos Chinas. Por supuesto, la evolución de ambos lugares es bastante diferente. Se pueden admirar mucho los logros de Taiwán y demás. Se puede rechazar cualquier tipo de uso de la fuerza. Todo eso tiene sentido.
Pero este cuestionamiento sobre una China y dos Chinas no es solo un cuestionamiento de la diplomacia de los últimos 50 años, sino que yo diría de la historia de los últimos más de 300 años. Así que solo quería poner eso sobre la mesa. Ahora, a finales de los años 70 y principios de los 80, Estados Unidos estaba armando a Taiwán. Y en un comunicado, en 1982, Estados Unidos dijo que continuaría armando a Taiwán, pero a un ritmo decreciente, que iría eliminando gradualmente su apoyo militar. Bueno, ahora han pasado 43 años, y el impulso de armar a Taiwán, y la expresión es, como un puercoespín, para que el continente no pudiera ocupar Taiwán, crece en Washington. Eso es, en su mayor parte, un juego geopolítico, si se me permite decirlo así. A los políticos en Washington no les importan mucho otros lugares. Les importa el poder estadounidense, la influencia estadounidense, el prestigio estadounidense. American influence, American prestige. They care about the fact that America's backing of Taiwan. Les importa el hecho de que, en su opinión, el respaldo de Estados Unidos a Taiwán es vital para la confianza de Japón y Corea en la defensa de esos dos países, liderada por Estados Unidos, y en la presencia estadounidense en Asia Oriental. Así que ven a Taiwán un poco como ven a Ucrania, como una cuestión de prestigio estadounidense, credibilidad y capacidad de proyectar poder. Taiwán en sí, creo que no está en la mente de casi nadie en Washington. Son geográficamente ignorantes, culturalmente ignorantes y muy ensimismados, así que realmente no les importa ningún otro lugar, según mi experiencia tratando con estos políticos. Pero sí ven el prestigio de Estados Unidos en juego. Y cuando se habla de prestigio, ya sabes lo fácilmente que eso puede convertirse en guerra. You know how easily that can convert to war. And then when war starts, the prestige question. Y luego, cuando comienza la guerra, la cuestión del prestigio se vuelve aún más importante. Los dominós caerán. Todas las cosas terribles sucederán si no defendemos nuestro prestigio. Bueno, esto es por supuesto la ruina de los países y la ruina del mundo, este tipo de discurso. Así que diría que sí, sería una especie de guerra accidental, pero no un motivo accidental. El motivo es el poder de Estados Unidos, la presencia de Estados Unidos en Asia Oriental, la determinación de Estados Unidos, la demostración de Estados Unidos a Japón, a Corea, a Australia, a Filipinas, al sudeste asiático. Estamos allí, no dejaremos China, es decir, IPCs, nos intimide. Esos son los motivos que ahora impulsan a Estados Unidos. Simplemente parece que, dada la historia que has expuesto, siempre podría haber una solución entre Taiwán y China continental en términos de una mayor autonomía o algo similar. Pero es la geopolítica lo que lo complica. Como has dicho, con Ucrania el objetivo, supongo, es crear una Europa sin Rusia, empujándola hacia Asia. Pero con Taiwán es muy importante para la arquitectura de seguridad regional como parte de esta cadena de islas y también como una posible forma de implementar un cerco económico a China, especialmente ahora que se está volviendo más difícil competir económicamente. Bueno, esto plantea otro punto que está en línea con lo que hemos estado discutiendo. Pero hay dos características más que son importantes. Primero, en la visión continental, el mundo exterior busca debilitar, destruir o dividir a China. Esto no es incorrecto, y también forma parte de la experiencia histórica. No es estrictamente cierto en el sentido de que esto puede referirse principalmente a algunos políticos imprudentes en Estados Unidos, pero existen. Eso es real, así que China tiene su llamado siglo de humillación, en el que potencias extranjeras dividieron, debilitaron y en muchos aspectos devastaron China, comenzando con los británicos, como suele ser el caso, en 1839, en la Primera Guerra del Opio. Luego estuvieron los franceses y británicos en la Segunda Guerra del Opio a mediados de siglo. Hubo una gran guerra civil en China, que surgió de eso, la rebelión Taiping, como la llaman los historiadores occidentales. Fue quizás la mayor guerra civil de la historia mundial, con decenas de millones de muertes.
Luego hubo las incursiones a finales del siglo, la más grave de las cuales fue la invasión japonesa de China en 1894-95, en la que se perdió Taiwán y Corea dio el primer paso para convertirse en colonia, lo que ocurrió en 1910. Después, por supuesto, Japón invadió China en 1931 y devastó el país en la guerra hasta 1945, con una estimación de entre 10 y 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial como resultado de la guerra japonesa. Así que, desde la perspectiva china, nunca más China será dividida desde el exterior. Again will China be divided from the outside. And so there's a particular neuralgia about. Y por eso existe una neuralgia particular respecto a Taiwán. Oh, mira, lo están haciendo de nuevo. Quieren debilitarnos. Quieren dividirnos. Esto fue una devastación total. Por parte de Estados Unidos, este país ha sido un enemigo de la China comunista, porque tiene un profundo anticomunismo en su mentalidad, incluso cuando el término es con características chinas así llamado. Se trata de una economía mixta, sumamente sofisticada, abunda el capital privado, economía mixta, también un sector público. Pero en la mentalidad estadounidense, el comunismo ha sido el mal durante un siglo, desde la Revolución Bolchevique. Y en el caso de China, ya con la fundación de la República Popular China, Estados Unidos apoyó a Taiwán en esta guerra contra el comunismo. Y luego, en 1951, John Foster Dulles, quien más tarde se convertiría en el ferviente secretario de Estado anticomunista de Estados Unidos bajo el mandato de Dwight Eisenhower, identificó la llamada primera cadena de islas, un archipiélago que Estados Unidos defendería, incluyendo Taiwán, Japón, Filipinas y Guam. La idea era que, si Estados Unidos controla esta cadena, limita el acceso de China, incluido el acceso de submarinos y el acceso naval en general, al Océano Pacífico más amplio. Encierra a China, amenaza las rutas marítimas de China y hace posibles bloqueos sobre los suministros de alimentos y recursos energéticos que llegan a China desde el extranjero. Esa primera cadena de islas se convirtió en parte de la doctrina militar estadounidense. China lo entiende. Esto es, de nuevo, parte de lo que ahora es casi una guerra fría, o tal vez una guerra fría entre Estados Unidos y China. Y por eso, esta es otra razón por la que existe esta profundidad. No solo quizás la impresión simbólica del poder estadounidense o el deseo de debilitar a China, sino también la doctrina militar y estratégica. Por parte china, hay una profunda conciencia histórica y una determinación de no volver a ser sometidos por las potencias occidentales que causaron tanta devastación, ni por Japón, que como dijo al final del siglo XIX, se unió al club imperialista occidental. Creo que esta historia y esta ideología son muy importantes, porque cuando acabas en una situación estratégica en la que el ganador se lo lleva todo y ninguna de las partes está dispuesta a ceder ni un ápice, normalmente te estás adentrando en un terreno muy peligroso. Y cuando esto implica a las dos mayores potencias del sistema internacional, realmente tenemos un problema. Pero sí, profesor Sachs, muchísimas gracias como siempre por su tiempo. Es usted un hombre muy ocupado, así que no quiero quitarle más tiempo. Solo quiero decir que ante todo, necesitamos prudencia y paz aquí, porque si no fuera por la injerencia de Estados Unidos, estoy bastante seguro de que al otro lado del estrecho habría una solución a estos problemas que sería pacífica, sensata y sobre todo, pragmática. Y si el mundo, que Dios nos ayude, los políticos en Estados Unidos, son pragmáticos y prudentes, entonces prevalecerá la paz. Si están delirando, como lo estuvieron en Ucrania, impulsivos, arrogantes, imprudentes, provocados, entonces Taiwán es un conformista o un grosso país. Y me una presencia. Así que gracias de nuevo. Encantado de estar con vosotros. Adiós. Nos vemos pronto. Adiós. Bye bye.